Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, estamos atrasados con ustedes. Espero no tener problema otra vez con la computadora. Ya, vamos a empezar con el capítulo 3, que se llama Elementos constituyentes del suelo. Ya hablamos, creo, de esta parte en la anterior clase, ¿no? Acá avanzamos, ¿no? Hola. Hola. Sí, ingeniero. Ya, entonces ya empezaremos con este diagrama. Bueno, entonces vamos a hablar de relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos. En realidad son 9 fórmulas básicas, del cual salen otras fórmulas, ¿no es cierto? Combinando entre ellas podemos tener otras ecuaciones para solucionar problemas. Lo que tenemos aquí estamos llamando volumen y aquí los pesos. El volumen estamos utilizando la nomenclatura con B, que es volumen, volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos. Y los 3 componentes es el volumen de la masa del suelo. Aquí tenemos el peso del aire, que va a valer 0, y el peso del agua, el peso de los sólidos, y el conjunto es peso de la masa del suelo. Bien. Entonces, el peso de la masa, lógicamente estamos haciendo que el peso del aire es 0, entonces nos queda el peso del agua más peso de los sólidos. El peso del agua es peso de la masa, el peso húmedo menos el peso seco. Y el volumen de la masa es volumen del aire, este es cuando está parcialmente saturado. El volumen del aire, el volumen del agua, más volumen de los sólidos. Y el volumen de vacío viene a ser volumen del aire más volumen del agua. Bien. Ahora, con estos conceptos vamos a entrar a las relaciones de peso y volumen. La primera ecuación que tenemos justamente es el peso de la masa del suelo, que es igual al peso específico, que se llama de la masa del suelo, o peso específico aparente, también se llama peso volumétrico húmedo o peso específico húmedo. Entonces, el gamma suena. Entonces, no es más que la relación del peso de la masa, que tiene agua y sólido, más el volumen de la masa. Ahora, tenemos el peso específico de la fase sólida, entonces también se llama como peso específico real. La diferencia es que aquí tenemos el peso seco, o peso de los sólidos, sobre el volumen neto de los sólidos. En cambio, aquí tenemos volumen aparente, que es el volumen del aire, agua y sólido. Aquí solo tenemos el volumen de los sólidos, que es neto. Por eso esta ecuación, este valor de acá, siempre va a dar mayor a este. Después tendríamos la fórmula 3, sería el peso específico de la masa del suelo, o también llamada gravedad específica del suelo, de la masa del suelo. ¿Qué suena? Es la relación del peso de la masa sobre el volumen del agua. El volumen del agua, vamos a considerar que sea igual a 1, pero en las condiciones de que sea agua destilada a nivel del mar y a 4 grados centígrados de temperatura. Si queremos obtener el peso específico a diferentes condiciones, entonces vamos a llamarlo gamma W, el peso específico del agua de trabajo se llama. Eso va a ser diferente de 1. Pero generalmente, por razones de cálculo, siempre adoptamos que gamma del agua sea 1. Bien, ahora tenemos otro que es el peso específico relativo de los sólidos, que eso es el peso específico de los sólidos, o peso específico real sobre el peso específico del agua. Hasta ahí serían las relaciones de peso y volumen. Aquí tenemos relaciones fundamentales, que viene a ser igualmente aquí la relación de vacíos, o también llamado oquedad o índice de poros. Es la relación del volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Entonces, el volumen de vacíos puede variar de 0, pero teóricamente por este vacío de 0 va a ser infinito, pero nunca es infinito, simplemente va a tener un valor. Cuanto más sea el suelo fino de granulometría muy fina, entonces esta relación de vacíos es más grande. Para suelos generalmente como la nuestra, que son suelos normales, la relación de vacíos en estado suelto está alrededor de 1, 1.15 aproximadamente, no más.
Ahora, por eso aquí decía, la relación de varios es aproximadamente 0,25, que significa 25 en arenas muy compactas. Y 0 en arcillas, fíjense, aproximadamente a 15. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes tienen volumen de vacío, volumen sólido, quiere decir 15 veces más en volumen de vacíos que el volumen de los sólidos. Esto se da en arcillas altamente compresibles y que sean arcillas coloidales. Después tenemos la porosidad. La porosidad no puede ser menos de 0 ni más de 100. Relaciona el volumen de vacío sobre el volumen de la masa del suelo, multiplicado por 100. Si quieren, también pueden expresar en decimales, pero generalmente se expresa en porcentajes. Bueno, esta ecuación que ven aquí ya es buscando otras relaciones, también podemos escribir así. E sobre 1 más E por 100, que es la relación de vacío. Pero la ecuación general es esta. Tenemos el grado de saturación. El grado de saturación igualmente varía de 0 a 100. No puede ser menos de 0 ni más de 100. Entonces el grado de saturación, cuando el suelo está seco, el grado de saturación es 0. Cuando el suelo está totalmente saturado, entonces el grado de saturación es 100. Si está parcialmente saturado, es diferente de 0. Ahora, la otra ecuación es el contenido de humedad. El contenido de humedad es fíjense que estamos utilizando la nomenclatura de doble minúscula y para el peso mayúsculas. El peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, multiplicado por 100. Este valor de aquí, haciendo la diferencia, nos da el peso del agua, sobre el peso seco por 100. Bueno, resulta que en el suelo podemos encontrar humedades más de 100%. En arcillas japonesas, dijimos en el anterior caso ya que han encontrado humedades de entre 1200 a 1400%. Y en México, en la Valle de México, donde está la Ciudad de México, encontraron entre 500 y 600% de humedad. Entonces son suelos de ceniza volcánica y por tanto tienen valores muy altos, por ser muy porosos. Bueno, entonces, para determinar el porcentaje de humedad, estamos refiriéndonos al peso seco. Porque el peso seco en una muestra de suelo no varía, es una constante. Por eso siempre se toma como referencia el peso seco. Igual la densidad seca. Vamos a ver eso. La densidad seca es igual al peso seco sobre un volumen aparente. Entonces, ¿por qué estamos refiriendo eso? Porque el peso seco no varía. El volumen sí varía. Después tenemos el grado de saturación del aire, que es la relación del volumen del aire sobre el volumen de vacíos por 100. Haciendo combinaciones también podemos llegar a esto. 1 menos G eso es. Estoy viendo, ¿no? Es muy borroso, es un ratito, por favor. Ya, entonces aquí sería 1 menos el grado de saturación. Aquí. 1 menos el grado de saturación. Eso también puede calcular esta forma, pero haciendo combinaciones a partir de esta ecuación. Bueno, hasta ahí serían en realidad las fórmulas básicas que tenemos, pero combinando entre ellas podemos tener otras ecuaciones, como en este caso. Entonces, justamente ahora la tarea de ustedes es, ya están las fórmulas aquí desarrolladas, pero hay algunos pasos algebraicos que no están mostrados acá. Entonces, ustedes van a hacer todos los pasos algebraicos y van a obtener los resultados. Y eso lo van a poner en su formulario.
Los exámenes son presenciales, por si acaso tienen que utilizar su formulario. Bueno, todas estas son demostraciones de fórmulas hasta esta página. Hasta aquí. Todas las ecuaciones que están haciendo acá los desarrollan y ponen en su formulario. Bien. Ahora lo que quiero mostrar es lo siguiente. De aparte, digamos, de lo que esas 9 fórmulas básicas, también tenemos la densidad seca y saturada. Y que la densidad seca, ¿qué es? La relación del peso seco sobre el volumen aparente. Esta ecuación lo manejamos para controlar la compactación y para saber cuánto es la curva de compactación. Entonces, la ecuación general, a ver si tengo aquí. No está, pero de todos modos se lo voy a dictar esa fórmula. Se utiliza en compactación todos los días. Gamma D es igual al peso seco sobre el volumen aparente. Eso también es igual, pongan por favor, igual, raya de fracción, peso de la masa del suelo, o sea, W sub M. Raya de fracción. Ahora ponen volumen de la masa, P sub M. Abren paréntesis. Ponen 1 más la humedad, cierran paréntesis. Esa ecuación también es igual a gamma sub M. Entonces cierran paréntesis y pongan igualmente igual, o sea, la misma ecuación. Este es igual a la ecuación que les dicté. Esto pongan otro igual, eso también es igual al el peso de la masa sobre el volumen de la masa es gamma sub M. Entonces pongan arriba gamma sub M dividido entre 1 más la humedad. Bien. Ahora, cuando apliquen estas ecuaciones que les di, estamos hablando de 1 más humedad. Entonces, si utilizan decimal, entonces cuando ponga 1 más la humedad tiene que estar expresada en decimales, no en porcentaje. Si utilizan la humedad en porcentaje, entonces tienen que poner 100 más el porcentaje de humedad que están utilizando. Y arriba en el miembro donde dice B sub M, multiplican por 100. Mejor trabajar con decimales, por eso no se complica uno. Pues la formulita que le di es para tomar la humedad en decimales. Bien. Esta sería la densidad seca. Y la densidad saturada es la siguiente. Gamma saturada es el peso de los sólidos, peso seco, más el peso del agua, sobre el volumen de la masa. O también puede ser la densidad seca más el peso específico del agua. Eso sería saturado. Ahora van a escribir el peso específico sumergido. Primero haremos esto. Estamos hablando de peso específico, perdón, de suelos sumergidos. Vamos a determinar el peso específico relativo de la fase sólida del suelo es igual a G sub S prima por G sub S menos 1. Eso de sumergido. Ahora esto de la masa del suelo, peso específico relativo de la masa del suelo. G sub M prima es G sub M menos 1. Bien, ahora vemos el peso específico sumergido, que es igual, gamma sub S prima es igual a gamma saturado, este es gamma sub S saturado, gamma saturado
menos gamma del agua. Aquí pongan saturado. Gamma del suelo saturado, menos gamma del agua. Ese es el sumergido. O bien, SOS' por gamma del agua también. Bueno, después de todas estas ecuaciones van a sacar ustedes, se lo van a anotar en su formulario. Bueno. Ahora, por favor, como eso lo van a hacer como práctico, lo que le estoy dando desde esta página hasta aquí. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. No me acuerdo, ¿dónde fue que dijo que usted vendía en su libro? Está en una fotocopiadora que está debajo de la escalera, frente al módulo de laboratorio. Elías se llama. En la fotocopiadora Elías. Exactamente, ahí piden. Ahí está, escúchame, dejé una copia del laboratorio, ¿no? El manual de laboratorio, la parte de suelo 1, parte 1 dice suelo 1, que es mecánico suelo 1, y parte 2 de suelo 2. Y también dejé un solucionario del libro de Homero Pinto Caputo, de solución de problemas, en la misma fotocopiadora. Consíganse eso, les va a servir para suelo 1 y les va a servir también para suelo 2, inclusive para fundaciones, porque hay hartos ejercicios ahí sueltos, todo lo que está en portugués. Ingeniero, una pregunta, ¿y en su libro están las ecuaciones para escribirlas bien, no? Sí, están las ecuaciones, sí. Ay, gracias. Están. Entonces decía que entonces la tarea de ustedes era desde esta ecuación, toda la solución, digamos, paso a paso, hagan los ejercicios que está así, porque es demostración de fórmulas. Hagan todos los pasos algebraicos para llegar a un resultado final, y eso lo ponen como formulario. No me van a estar prestando a hacer formulario el día del examen, por favor. Además, hay algunos bien cómodos, sabe que hay un formulario que hace años que digan, y resulta que, porque había ese formulario, no hacían esta tarea, y después el día del examen se equivocan, en vez de que, porque está usando otra nomenclatura. Entonces, aquí hay un delta D, creo que está en ese formulario, y no saben después qué calcular cuando yo les pido algo, y les saca un resultado de lo que no pedí, y después se aplazan, bueno, después dicen que uno lo aplazó. Ahora sí usen ese formulario, pero busquen su equivalencia en la nomenclatura que están usando. Bien. Vamos ahora a agregados del suelo. La estructuración del suelo es la disposición desde que adoptan las partículas sólidas para formar la masa del suelo y las leyes que rigen su organización. En las partículas de granos gruesos, como ser las gravas y arenas o mezclas entre ellas, se considera que las leyes que las rigen en su estructuración son exclusivamente la gravedad. Están regidos por la ley gravitatoria. En cambio, en suelos como son las arcillas y limos, que son bastante finos, por tener partículas más pequeñas, los mecanismos de estructuración son muy complejos en esta actividad. Intervienen las leyes de la electricidad y la sedimentación. Entonces aquí están intervenidos por la ley de la gravedad. ¿Por qué? Justamente para que entendamos un poquito lo que estamos queriendo hablar. Supónganse que por ejemplo, en una laguna, ¿no es cierto? Cuando trae el viento un sedimento, lógicamente que el sedimento se mantiene en suspensión en el agua, no se precipita. Entonces tiene que pasar algunos días para que haya un efecto, una atracción molecular entre partículas para formar flóculos. Las partículas se unen.
Pero esa unión significa, ¿por qué se unen? Justamente por la atracción eléctrica que existe entre las partículas de agua y los sólidos. Entonces, cuando llega ya el cuerpo, ¿no es cierto?, ya es un poco más grande, entonces así se precipita. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, una partícula muy fina ya no está en el movimiento newtoniano, que es regido por la gravedad, sino está basado en las leyes, ¿no es cierto?, de otro tipo de movimientos, que se llaman movimiento browniano, regido por las leyes eléctricas. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si no hubiera esa atracción eléctrica entre la partícula de agua y partícula sólida, entonces tampoco las arcillas tendrían plasticidad. Como los suelos tienen granulares, tienen otras condiciones, entonces por eso las arenas no son cohesivos ni son plásticos. Bien, entonces por eso ahora dicen, bueno, vamos a seguir hablando de las partículas más grandes. Compacidad se refiere al acomodo alcanzado por las partículas del suelo, dejando más o menos vacíos entre ellas. En un suelo muy compacto, las partículas sólidas que se constituyen tienen alto grado de acomodo y la capacidad de formación bajo las cargas del conjunto será pequeña. Lógicamente que están mejor acomodadas y por tanto lógicamente el suelo más estable, ¿no? En suelos poco compactos el acomodo es menor y por tanto el volumen de vacío será mayor y la capacidad de formación también será mayor. Entonces los valores de la porosidad y la relación de vacíos pueden ser variables, depende también de la forma de las partículas. Las partículas pueden ser angulares o partículas esféricas, ¿no? En arenas muy uniformes se puede obtener estos valores, ¿no? Que son cuando la arena está en estado más compacto puede alcanzar el 26% aproximadamente de compacidad y una relación de vacío de 0,35. Cuando está más suelto, a veces varían entre 47.7 y la relación de vacío sobrepasa a 0.91. En las arenas casi nunca se da la relación de vacío mayor a 1. En cambio, en las arcillas sí se da mayor a 1. Inclusive puede dar hasta mayor a 15. Bien, lógicamente que también obteniendo esta relación de vacíos podemos tener también la porosidad. La porosidad no es más que, porosidad es igual a la relación de vacíos sobre 1 más E. Podemos calcular inmediatamente la porosidad. Pero la porosidad varía de 0 a 100, no más de 100 ni menos de 0. Bien. Ahora, la conformación que hacen, ¿cierto?, debido a las leyes gravitatorias, los suelos tienen una estructuración de este tipo. Entonces, casi todos están uno sobre el otro, ¿no? Forman este tipo de estructura. Esta se llama estructura simple. Esto es regido justamente por la ley gravitatoria. Bueno, ahora el asunto de que ahora para medir la compacidad de un manto de estructura simple, esta es una estructura simple, Terzaghi introdujo una relación empírica, la cual se determina en el laboratorio, llamada compacidad relativa. Y esta compacidad relativa toma en cuenta la relación de vacíos en estado suelto, que es el estado máximo, relación de vacío máximo, y el estado natural cuando el suelo está en el sitio, sin alterar nada. Y la relación de vacíos mínimo, esto es cuando el suelo está compacto, la densidad máxima. Eso se llama compacidad relativa. Cuanto más alto sea esto, entonces lógicamente el suelo va a estar más acomodado. Bueno, ahora una tarea de aquí. Me van a determinar la compacidad relativa. Por favor, nótenlo. Esta misma ecuación, pero en función del peso específico del suelo natural, del suelo sin alterar, perdón, el suelo totalmente suelto, y la relación y la densidad compactada a la densidad máxima. Vamos a crear una ecuación que es. Ustedes van a ¿Puede dictar otra vez, ingeniero, por favor? Esta misma ecuación, ¿no?, van a determinar en función del peso específico seco. La densidad, la misma aquí, la densidad máxima va a ser cuando
perdón, E máximo va a ser cuando el material está totalmente suelto, entonces la densidad es más bajo. Ahora, el E natural es cuando la densidad seca está en estado natural, sin alterar nada. Y el E mínimo va a ser cuando la densidad seca está compactado a la densidad máxima. Entonces, planteando esas ecuaciones van a tener una complejidad relativa en función de gamma D. Y gamma D máximo, gamma D mínimo y gamma D natural. Una ecuación. No lo puse aquí, pero búsquenlo. Y se lo ponen en su formulario las dos ecuaciones, en función de E y en función del gamma D. Para resolver problemas. Bueno, ahora también Terzaghi hizo bastante trabajo sobre esto. Justamente nos da una tabla que ustedes ya lo hemos visto eso en la anterior clase, creo. La complejidad relativa en función del número de golpes del SPT. A ver, vamos a volver atrás, creo que atrás un poquito. Una tablita que es bastante importante y nadie le hace caso. Esta tabla, ¿sí? Esta es relativa en función de n. Este está expresado en decimales, pero se puede expresar en 15%, 35%, 65%, 85%. Entonces, cuando uno es de 50, será 1, una excelencia relativa 1, equivalente a 100, pero es a criterio. Bien. Entonces hemos visto, ¿no es cierto? La estructura simple, en su estructuración, en su formación, está regido por la ley gravitatoria. Eso se proponen de esta forma, de esta o de esta. Esas son las partículas, ¿no es cierto? Que son, fíjense que esas partículas son casi iguales. Estas son una esfera, o sea, este estado más compacto, pero está dispuesto de este modo. Todo este tipo de estructuras es una estructura simple. Está nada más regida por ley gravitatoria. En cambio, cuando las partículas son menores, son más chicas, entonces las estructuras, esta es la estructura simple, fíjense, igual, estructura simple. Ahora, cuando las partículas son más pequeñas, entonces se forman, cuando las partículas son menores a 0.002 milímetros. Entonces, lógicamente, dependiendo de la composición química y el tamaño de las partículas, ¿no es cierto?, entonces van a formar este tipo de estructuras. La estructura panaloide. Esta estructura es típica en suelos limosos y arcilosos, cuyas partículas sean menores de 0.02 milímetros o más chicas también. Se depositan en un medio continuo, normalmente agua, y en ocasiones aire. También el aire se deposita material, ¿cierto? Debido a la fuerza de gravedad, estos granos en suspensión se sedimentan, pero debido a su tamaño reducido, una masa molecular, actúan las fuerzas naturales, principalmente las eléctricas, como les decía, eléctricamente se atraen. Las eléctricas de mayor magnitud superior que les da una fuerza de adherencia entre sí. Alterando de esta manera todo proceso de sedimentación normal por simple fuerza gravitatoria. Entonces, cuando dos de estas partículas en suspensión se juntan, se adhieren con tal energía y forman casi una sola unidad
forma una especie de paneles, por esta razón se conoce como estructura paneloide, o panel de miel también le llamamos. También pueden ser otra para partículas, mire, un poco más pequeñas, 0.002 milímetros. Entonces ya forman la estructura floculenta. Cuando los granos sedimentados llegan al fondo, forman a su vez nuevos paneles, dando lugar a una estructura similar a una cadena de bóvedas huecas, extraordinariamente esparcidos. Esta estructura se conoce como estructura floculenta. Las partículas menores a 0.002 milímetros. Aquí son coloides. Los coloides son la descomposición final de una roca o de cualquier elemento sólido que se desintegra. A veces ya no se ven a simple vista. Imagínense, 0.00 es menos de un micrón. Entonces a simple vista ya no lo vemos. Entonces dice, y las cuales pueden permanecer en suspensión indefinidamente debido al movimiento browniano. Como ven, ya no está el movimiento newtoniano, sino presente el movimiento browniano. A ver, por curiosidad, lean ustedes qué es el movimiento browniano. O, no sé si han llevado en física, pero por cultura general, lean. ¿En qué se diferencia el movimiento newtoniano y el movimiento browniano? ¿Cuál es la diferencia? Pónganlo eso en este tema al final, por favor, como temita de investigación. En internet lo encuentran, es difícil. Pero es bueno, porque seguro que hasta ahora no sabían que había otro tipo de movimiento, ¿verdad? Díganme sinceramente, ¿habían escuchado alguna vez movimiento browniano? No, ingeniero. No, a ver, entonces por favor lean y bueno, este es un tipo de movimiento que está regido por las leyes eléctricas. Es otro tipo de movimiento newtoniano, movimiento browniano. Entonces la diferencia entre el movimiento newtoniano, o también regido por la ley de Newton si quieren, o por la ley gravitatoria, y el otro es movimiento browniano. ¿En qué se diferencia los dos tipos de movimiento? Perdón un ratito, ¿la vagoneta? Bien. Ahora, el otro tipo de movimiento, lógicamente, pues también partículas mucho más finas y también dependiendo de su composición química, forman otra estructura, que es la compuesta. Esta es mucho más complicada, su composición. Si ustedes quieren leer algo de arcilla, les voy a dar una bibliografía de un ratito, por favor. Es interesante leer. Si a alguien le interesa un tema para investigación, un tema de tesis, consíganse este libro y pueden hacer un tema muy interesante. Aquí hablan, por ejemplo, ¿saben ustedes que la fuerza de Van der Leyen? ¿No saben, no? ¿Cuál es la medida de Armstrong? ¿Qué se mide con Armstrong? Tampoco, ¿no? Compren este librito, por favor, anótenlo. Sé que tienen, o bájenlo de internet. No es tan nuevo el libro, pero aún sigue vigente. Se llama Mejoramiento y Estabilización de Suelos. Mejoramiento y Estabilización de Suelos. Autor: Carlos Fernández Loaiza. Editorial Limusa. En este libro habla varias formas de estabilizar suelos, con cemento, con elementos de floculantes, en fin. Todo interesa mucho, habla mucho de la química de la arcilla. Que les interesa. Qué bonito para que hagan un tema de investigación, su tesis.
¿Podría repetir el autor, por favor, ingeniero? Ya. Carlos Fernández Loaiza. Editorial Limus el libro, o sea, de Editorial Limus. Ok, gracias. Su título es Mejoramiento y Estabilización de Suelos. Bien. Mejoramiento, disculpe. Mejoramiento y estabilización de suelos. A ver, ¿alguien entiende qué es estabilización de suelos? La manera en cómo el suelo se mantiene, no, la construcción o el suelo se mantiene estable. ¿Impactación? O sea, la estabilización de suelos puede haber físico, pero también puede ser químico, electroquímica. Que hablamos, ¿qué es lo que queremos? Mejorar sus propiedades físico y mecánicas. Supongamos que yo quiero utilizar, tengo arcilla, no tengo otro material que para hacer carreteras. Y justamente ahora está de moda esto, porque ¿qué queremos? Si ustedes, fíjense, les voy a dar un ejemplo. Cuando se estaba construyendo la carretera de Pailón Los Troncos, conocen Pailón, ¿verdad? Los Troncos también supongo que conocen. ¿Conocen o no? Sí, sí, ingeniero. Ya. Hasta el Beni. Ya, hasta el Beni, bien. Me alegra. Escucha, entonces, ¿qué hacían? El material de préstamo, porque ese allá era limo y arcilla. Ese suelo no servía para carretera. Entonces llevaban material desde Santa Rita. ¿Conocen Santa Rita, no es cierto? A 30 kilómetros de aquí. ¿Se dan cuenta? 30 kilómetros hasta Santa Cruz. Hasta Pailón son 55. Hasta ahí son 85 kilómetros. De ahí los troncos quedan más cerca, más o menos unos 40 kilómetros más. Aproximadamente más de 100 kilómetros de transporte en camión. Grandes volúmenes de tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces imagínense, ya la carretera ya de Santa Cruz a Cotoca ya estaba pavimentado. Pero sin embargo, durante la pavimentación no fue contemplado el transporte de tan grande volumen de tierra en camiones pesados. Más bien la carretera aguantó. Entonces, ¿qué está haciendo? Si no usamos el material del mismo sitio, mejorándolo, en este caso estabilizándolo, entonces estamos perjudicando inclusive otras carreteras que ya están construidas. Para no hacer daño al pavimento deberían haberse agarrado otra carretera, no sé, otro camino de tierra para llevar a transportar esos grandes volúmenes de tierra que no están previstos en el cálculo. Después, cuando revienta el cálculo, ¿qué dicen? Los ingenieros bolivianos no sirven para nada. ¿No ven? ¿Por qué? Porque hacen mal uso de las carreteras. Justamente, la forma de estabilizar es una forma de evitar este tipo de problemas colaterales. Entonces, ese de transporte le está causando un daño económico al país, a la sociedad en conjunto, ¿no? Porque lo está haciendo un bien a un tramo, pero está dañando al otro. Entonces, en cambio, si utilizamos un suelo mejorado del mismo lugar, podemos disminuir el volumen de transporte de otros materiales de préstamo. Entonces, estabilizar, como les digo, no es más que mezclar un material. Si es físico, podemos hacer con mezcla con cemento, podemos hacer metiendo calor, metiendo electrodos, no sé, con descargas eléctricas, en fin, hay varias formas de mejorar el suelo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que se cambien las cuestiones, las cargas eléctricas. Como la carga eléctrica, digamos, ¿cierto?, de las placas, porque las sillas son en forma de placas, entonces están dispuestos con el polo opuesto con la partícula de agua, porque el agua también es dipolo, tiene positivo y negativo. Pero sin embargo están siempre en sentido contrario, entonces el agua se apega por atracción molecular eléctrica, ¿no es cierto? Carga negativa con positivo se atraen.
y el mismo signo se repele, ¿no es cierto? Es la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, estabilizando, ¿qué hacemos? Podemos hacer una estabilización electroquímica. La estabilización electroquímica es poner un producto que al mezclarse, ¿no es cierto?, que hay una reacción química y haya un intercambio catiónico. Lo que tenemos que involucrar la polaridad de la arcilla para que tenga el mismo polo con el agua y se repela. Al haber esa repulsión, ¿qué pasa? Entonces pierde la plasticidad, mejora su CBR, su capacidad de soporte, y mejora también su estabilidad, por supuesto. Entonces, ahí podemos mejorar ya el suelo para ser utilizado en carreteras. Como elementos estabilizantes químicos hay Bioseac, hay aceite sulfonado, que es conocido como pez cóndor, hay Consolid, hay el DC-328, que es sobre el niño solo. En fin, hay un montón de productos químicos que sirven para hacer una estabilización electroquímica. Lo que pasa es que en nuestro país no queremos, inclusive la cal es excelente estabilizante. La cal tiene la propiedad de entre más humedad y con más calor y más tiempo, va mejorando sus cualidades, diferente al cemento. El cemento a los 28 días está duro. Hasta ahí llegó de pronto de un proceso de mejoramiento, pero ya no muy importante. En cambio, la cal sigue mejorando sus cualidades. Bueno, lo único que usamos la cal aquí para blanquear el azúcar y bueno, y para pichicata, pues, ¿no? Para venderle cal a Evo. Nada más, pero no lo estamos utilizando como, además, ustedes saben que la cal es también importante en la construcción, para asentar ladrillos, por ejemplo. En Argentina se utiliza bastante la cal. Y también los caminos argentinos están la mayoría de los caminos están con estabilización con cal. Lo que no hacemos nosotros aquí, tenemos aquí un monte grande de piedra caliza. Los reboques que hacemos aquí, ¿cierto?, los mezclamos con cemento y arena. Y cuando hay dilatación, resulta que empiezan a aparecer fisuras de contracción, de dilatación, que es muy diferente al ladrillo. Entonces el reboque empieza a rasgarse. Cuando llueve aparece un complejo de hidrología, ¿no es cierto? A veces desprende, porque en cambio con la cal, si se mezcla la cal con un poquito de cemento, entonces lo que llamamos el mortero, ¿cómo se llama? Un mortero, tiene su nombre, se llama... Bueno, entonces eso es más importante. ¿Por qué? Porque no tiene mucha retracción y por tanto no fisura mucho. Ingeniero. Mezcla bastarda se llama, ahora que me acuerdo. Mezcla bastarda no es más que la mezcla de cal con arena. Sí, que me dispone. Pero el cemento filler calizo no tiene propiedades de cal. No, pues el filler, ¿qué es? El filler es polvo de roca. El filler puedes encontrar, si quieres, como polvo de roca, puedes encontrar de otra parte, ¿no es cierto? Pero entonces el filler es más para cerrar los poros cuando hay demasiados poros. Pero no, el cemento filler, igual que la pozolana, lo mismo. ¿Por qué están usando? Justamente para abatar costos en la fabricación. El filler, no sé cuál es la cualidad del filler, pero sin embargo la pozolana tiene una condición muy buena, que significa, si usted utiliza una pozolana adecuada, entonces hace que el hormigón sea más impermeable, cierre más los poros, pero lógicamente que su ciclo de fraguado es mucho más lento. Va a alcanzar las resistencias máximas, pero en más tiempo. No, por eso que si ustedes rompen una probeta a los 28 días, no les va a dar la resistencia, porque resulta que el ciclo de fraguado llega a los 46 días. Y seguimos nosotros como tontos aquí utilizando que a los 28 días un cemento pozolánico va a dar. No va a dar, porque es por otra composición química. Todas las ecuaciones que tenemos aquí es para calcular para un cemento normal, sin pozolana ni filler.
con las ecuaciones que es uno para proyectar. Si supongamos que usted tiene 15 días su hormigón, quiere saber cuánto va a dar a 28 días, hay una formulita para proyectar. Pero esas proyecciones son para un cemento normal, que lo han hecho los chilenos, que estamos copiando. Pero no tenemos para un cemento puzolánico ni un cemento con filler, IF. No hay. Sería interesante que sabes. Yo planteé eso de hacer como investigación con otras entidades, ¿no? Porque hay que hacer un trabajo serio y largo. Pero no tuvieron voluntad de hacer. De repente ustedes, su generación, hagan una ecuación que permita deducir del tiempo del tiempo de la rotura, que debía ser 28 días, para que deduzcan cuál es la reducción y cuál es la proyección a futuro. Eso, entonces ahora la cal es excelente para todo. Que ahora, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Fíjense, casi todos los techos en Santa Cruz, después de una lluvia, hay filtraciones, ¿verdad? Aunque sea en teja, ¿no? ¿A qué creen que se debe eso? Al cambio brusco de temperatura que existe. No, por diferencia de dilatación. Resulta que ahora el albañil ahora sabe qué hace. Arena con cemento le tira y le pega a la teja. La dilatación de la teja es diferente a la dilatación del cemento con arena. Y por consiguiente esas presiones son grandes y se rasga la teja. Por eso después de un tiempo están ahí remendando el techo. No hemos aprendido los antiguos acá en Santa Cruz con qué asentaban la teja. Con arcilla. Debería sentarse simplemente con un mortero de arena con cal, es suficiente. Eso no tiene mucha dilatación. Pero fíjense, no hay techo que no esté rasgado en la teja. ¿Ves? Ingeniero, acotando un poco lo que dice, lo de las tejas, en mi casa pasó lo que dice que se reventaban como se dice, ¿no? Se reventaban las tejas. Exacto. Pero fue porque usaron las tejas de Inserpaz, y las tejas de Inserpaz no son completamente hechas de arcilla, porque nosotros las vimos y quebradas, cuando uno la quebra la teja en el medio, tiene cemento, y están bañadas con arcilla, o sea que es como, por eso es que la dilatación no es la misma y por eso llegan a reventar más rápido. Pero inclusive las tejas coloniales revientan, pues porque la dilatación del asiento que le ponen es cemento fuerte, entonces se prende, ¿no es cierto? Y la dilatación es diferente, pues al mortero que le está colocando por la dilatación de la teja. Pero lo que usted me dice es cierto, es una placa de cemento, encima lo ponen. Yo bien sabía llamar teja maquillada. Yo no sabía el otro día cuando me dice un tipo, estaba haciendo hacer una casa que tengo. Me dice, la teja no sirve porque es maquillada. Y amigo, primera vez que escuchaba es que era maquillada, cuando me dice, ¿por qué lo llamas maquillada? Porque después me dice, por encima es color cerámica y abajo es cemento. Efectivamente, como usted dice. Pero usted tiene que pedir que sea de arcilla, no se haga engañar. Yo no compro esa teja. Hay que tener cuidado al comprar. Parece a simple vista de cerámica. Pero sin embargo, como usted dice, está mezclado. ¿No? Al medio está el cemento. Por encima está no sé si es arcilla, pero es color arcilla. Eso. Bueno, continuemos. No sé si... Entonces, si a ustedes les interesa, tienen varios temas de investigación. Como le digo, si quieren hacer estabilización de suelos, formar, por ejemplo, formar una ecuación, ¿no es cierto?, para corrección, digamos, de rotura de probetas, para proyectar a futuro, o como también disminuir las resistencias, y se pasó la rotura después de 28 días. Pero en nuestro país no se ha hecho nada. Hay una fórmula que se llama de Peterson, una fórmula que es distinto de chileno, es lo que usamos. Después hay una curva para determinar el porcentaje. De los 7 días tanto por ciento, de los 14 días tanto por ciento,
10 tanto porcentaje. Pero eso es para un cemento, como les repito, cuando no tenía mezcla de pozolana ni de piedra. Pero seguir usando eso. Bien, entonces tener estructura compuesta, les decía acá, continuamos con otro tema. Y también tenemos otra que es estructura castillo de naipes, que justamente son para partículas también bien pequeñas, especialmente eso se da en las arcillas caolíticas, en las hilitas y las momorrionitas. La momorrionita es justamente la arcilla que se fabrica la bentonita, una arcilla muy fina y muy activa. Y la caolinita es lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene inodoro, bidet, toallero, etcétera, en su casa, ¿verdad? Es lo que comúnmente fabricamos la porcelana. Lógicamente que la caolinita tiene menos actividad que la monzonita. Entonces, estos elementos, la monzonita no sirve para hacer cerámica, digamos, tiene mucha deformación por su gran actividad y forman este tipo de estructura. El otro finalmente es la estructura dispersa. Entonces, todas estas estructuras dependen, repito, del tamaño de las partículas y la composición química del material. También a esto se suma, ¿no es cierto?, también aparte de esto, la conjunción, por ejemplo, de los sedimentos de polvo, de arcilla que trae el viento, y muchas veces se conforman, o sea, se mezclan con la descomposición orgánica de las hojas que caen en un espejo de agua. Entonces, es una estructura muy particular conocida como margas. Inclusive podemos usar como abono, porque es de origen orgánico. Bueno, para terminar el capítulo, vamos a ver qué es succión. La succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros o vacíos. Cuando el suelo no está sometido a fuerzas exteriores. Si el suelo se halla sometido a fuerzas externos, la presión capilar se denomina presión negativa de poros. Por ejemplo, por este elemento, ¿no es cierto?, el factor, cuando se hace un trabajo, un estudio, siempre es conveniente determinar la variación de los niveles de agua. Ustedes tienen, por ejemplo, un nivel de agua, por así decir, 5 metros. Bueno, vuelven el día siguiente, seguramente va a estar de repente a 4 metros o a 3 metros. ¿Qué ha pasado? El agua subió por ascensión capilar y justamente se mantuvo ahí en ese sitio debido justamente a la presión capilar que está en equilibrio. Ahora, si en caso baja, ¿qué ocurriría si el nivel freático baja? Supongamos que ustedes están haciendo un estudio del suelo, ustedes han encontrado a 4 metros, digamos, su nivel freático, y mañana lo encuentran, que sea a 350. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué tipo de suelo será? En ese caso, resulta que posiblemente más abajo no hay agua. Está yendo el agua por abajo más bien en vez de subir. Porque no siempre cuando ustedes se encuentran van a encontrar agua hasta el final. Muchas veces lo que comúnmente nosotros en mecánica nosotros llamamos agua colgada. ¿Qué es agua colgada? Es el agua por infiltración a través de estratos permeables de la recarga hidráulica de las zonas aledañas. Entonces, eso se mantiene, encuentra agua. Pero más abajo ya empiezan los golpes más altos de CPT, del cono, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay un material que ya no tiene agua, que está solamente arriba. Es agua colgada. Eso no es nivel freático. Bien. Otro elemento es la succión. La succión del suelo es medida en centímetros de carga hidráulica, siendo un valor muy alto en suelos secos. La escala para la expresión de succión se conoce como escala de PF. A ver, esta escala no la sé. Busquen a ver, investiguen qué significa PF, qué unidades tiene.
Así 10 centímetros de agua equivalen a un APF1 y 1000 centímetros a PF3. Esta parte la háganlo por favor en Geotecnia para Ingenieros de Joseph Bowles. No, entonces eso sería en cuanto a ese tema, digamos, del tema 3 que estamos hablando de todas las características, ¿no es cierto?, de los suelos. Por favor, este capítulo es importantísimo, especialmente por las ecuaciones, porque estas ecuaciones con eso van a calcular ustedes todos los problemas que se plantean, no solamente el suelo 1, también suelo 2 y también inundaciones. Así que tenganlo su formulario bien hecho. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Nos queda tiempo, ¿no? ¿Cuánto? 15 minutos, ¿no? Bueno, vamos a entrar a la introducción de este tema, que es el capítulo 4, granulometría en los suelos. Vamos a hacer una introducción, después de la próxima clase hacemos un ejemplo. La granulometría es la determinación del tamaño de las partículas comprendidas en diferentes rangos de tamaños y expresado en porcentajes. Ustedes seguramente han hecho granulometría, ¿verdad? En otra materia, no han hecho. Hola. En Materiales de construcción, ¿sí? Bueno, entonces, los suelos gruesos, ¿no es cierto? Para hacer una granulometría de suelos gruesos se utilizan diferentes escalas, ¿no es cierto?, de abertura de las mallas, que pueden ser cuadradas o rectangulares, cuadradas o circulares. Entonces, por eso se hace directamente por método mecánico. En cambio, si son partículas finas, menores a 0.002 milímetros, entonces recurrimos a la ley de Stokes. Hacemos la granulometría mediante el método de hidrómetro, sifoneado o el método de la pipeta. El más utilizado en nuestro medio es el método del hidrómetro. Bien, entonces, para verla, o sea, lógicamente, dependiendo del tamaño de las partículas, nosotros podemos llamarle a los materiales, ¿no es cierto?, en bolones, que son un poco más grandes que las gravas. Tenemos las arenas, limos y arcillas. Bien, ahora podemos ver tres tipos de distribuciones, o sea, tres graduaciones, podemos llamarlo así, de suelos, que es una graduación bien graduado. ¿Por qué? Porque se llaman las partículas de menor tamaño, pero de menor tamaño a mayor tamaño. Tienen diferentes tamaños de partículas. Eso se llama suelo bien graduado, o granulometría bien graduada. Y graduación uniforme es cuando las partículas son casi del mismo tamaño. En el caso de los limos, casi todos tienen el mismo tamaño. Por eso, este tipo de graduación es un poco difícil hacer su granulometría. Perdón, su compactación. La compactación en este caso es fácil. ¿Por qué? Porque las partículas pequeñas ocupan los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes, entonces se acomoda mejor. En cambio, en esto no, porque casi todos son del mismo tamaño. Después tenemos también una graduación abierta. Quiere decir, esas partículas finas y faltan partículas intermedias. Después empiezan las partículas gruesas, entonces nos falta la parte intermedia. Eso se llama graduación abierta. Entonces, la granulometría de un suelo puede ser bien graduado, graduación uniforme y graduación abierta. Bien. Entonces, ahora para poder determinar una distribución granulométrica, utilizamos, ¿no es cierto?, una escala semilogarítmica. Aquí tenemos escala natural, que es el porcentaje que pasa de 0 a 100, y el diámetro de las partículas, lo que comúnmente llamamos el diámetro de las mallas también. Entonces, fíjense, aquí tenemos la escala de 100, 10,
1, 0,1, 0,01. Esta clasificación a veces es importante determinar. Por ejemplo, digamos, las gravas se consideran todas partículas que sean mayores a 3/4. Mejor dicho, la grava se considera partículas mayores a la malla número 4. Y la arena está comprendida entre 4 a 100. Y de 100 a 200 son suelos finos. Grava, grava, arena y finos. Pero resulta que esta curva podemos determinarlo simplemente utilizando mallas. La última malla que ustedes han utilizado seguramente es la malla 200, entonces han llegado hasta acá. Pero tenemos partículas todavía por aquí, pero no conocemos sus diámetros. Entonces, si queremos complementar esta curva, podemos usar el método de hidrómetro para extender la curva con partículas menores a la malla 200. Bien. Entonces, cuando estamos haciendo una gravimetría, podemos, como recomendación, siempre uno debe utilizar por lo menos la malla número 4, la número 10, 40, 100 y 200. ¿Por qué es recomendable esto? Justamente porque si tenemos que hacer una clasificación de suelos en cualquier sistema, nos van a servir esto. Pero, por ejemplo, si quito uno de ellos, de repente en el otro sistema que me piden, ya me voy a tener que hacer de nuevo la gravimetría. Entonces, preferible siempre colocar estas 5 mallas. Me sirve eso para cualquier sistema de clasificación de suelos. Bien. Ahora, otra cosa. Ustedes seguramente, como ya conocen, todas las mallas que son mayores al número 4 ya vienen con números, con abertura determinada, ¿no es cierto? Viene una malla de media, 3/4, 3/8, 1,5, 2 pulgadas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces está midiendo directamente la abertura de la malla en pulgadas, pero después empiezan los números. Número 4, 10, 40, 100, 200. ¿A qué se refiere este número? Por la finura del material, o sea, al cambio Al tamaño de la malla al tamaño de la malla. Exactamente, el tamaño de la malla. Porque quiere decir, número 100 es 100 aberturas en una pulgada cuadrada. Entonces, el tamaño de las partículas del suelo varían logarítmicamente, por eso estamos usando una escala logarítmica, semilogarítmica, aquí normal, y aquí logarítmica. Si hiciéramos una escala natural, tendríamos que tener un papel bien grande, porque los diámetros son bien variables. Y por esa misma razón, justamente utilizamos la escala logarítmica, y además, el trazado de las curvas en suelos, la curva gravimétrica no se tiene que hacer con escuadra ni con regla, sino tiene que hacer con una cercha, porque los segmentos de estos son elípticas o parábolas, no son rectas. Pero siempre el trazado de una curva gravimétrica en el suelo hay que hacerlo con cercha, no directo. Entonces, cuando se hace con una escuadra o una regla, es cuando ya tenemos algo definido los tamaños. Como por ejemplo, cuando estamos haciendo una gravimetría para gravas, por ejemplo. Para la grava nos dan una curva ideal, ¿no es cierto? Y nosotros queremos que la grava vaya al medio de la faja de las especificaciones técnicas. En ese caso sí podemos usar un segmento recto, pero en suelos no. Siempre son curvas, ¿no? Parabólicas o elípticas. Bueno, entonces, antes de ir al procedimiento de la gravimetría, vamos a indicar que aparte de representar, bueno, antes de eso, ¿quién me puede decir, a ver, esta curva, a qué tipo de gradación o de graduación corresponde? ¿Abierta, uniforme o bien graduado? ¿A cuál? Esta curva A.
Bien graduado. Bien Bien graduado. graduado, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos, fíjense, una curva larga de todo tamaño de la partícula, ¿verdad? Aquí. Y el B, Eso es uniforme. Uniforme. exacto, uniforme, ¿verdad? Casi todas las partículas son del mismo tamaño. Y este de gradación abierta, ¿verdad? Porque el grueso se pasa al fino directamente, ¿no? Bien, entonces tenemos tres tipos de graduación. Ahora, cuando hacemos una curva gravimétrica, nos permite determinar lo que se llama el diámetro de Hassen, el diámetro efectivo de Hassen, que es el de 60, de 10 y el de 30. Eso nos permite encontrar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Aquí le falta, por favor, aquí esta ecuación está mal. Esta ecuación, corrigen, por favor, es así. Hay un error ahí. C sub C es igual a D30 al cuadrado sobre D sub 10 por D60. Corrigen esta ecuación por la ecuación 91. Aquí está en el cuadro acá. C sub C. Aquí en error. Díganlo, por favor. El D sub U, C sub U está bien. Se llama coeficiente de uniformidad y se llama coeficiente de curvatura. Bien, entonces, miren, esto también es como una ayuda, aparte, ¿no es cierto?, digamos, si yo tengo estos valores próximos, ¿no es cierto?, entre D60, si usted viera entre 2, 2.5, entre D60 y de 10, entonces casi las partículas son del mismo diámetro. Especialmente para diseñar filtros y para diseñar geotextiles necesitamos conocer estos valores. Y también el de 80 y el de 90. Cuando se hace hidrología también, los sedimentos que lleva el agua, también hay que hacer el análisis, digamos, qué tipo de partículas lleva, cuánto es su valor de 10, de 60, de 80, para que tome precauciones en su cálculo hidrólogo. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Aquí vamos a ver. Cuando decimos D sub 10, significa me da igual a 0,12. ¿Qué indica eso? Que el porcentaje de los granos de la muestra son menores en diámetro que 0,12 milímetros. Entonces, si yo mido C sub U, coeficiente de uniformidad, indica la variación o rango del tamaño de granos presente en la muestra y se calcula por la siguiente relación. Cuando este valor de 60 y de 60, o sea, C sub es una gran, cuando C sub C es muy grande, indica que el diámetro entre de 60 y de 60 difieren en tamaño y pueden existir vacíos de graduación. Entonces, cuando C sub U es mayor a 4, indica que son gravas o mezclas gravosas. Y cuando C sub U es mayor a 6, indica que los suelos son arenosos o mezclas areno-gravosas, con poco o nada de material fino. Ahora medimos el otro. C sub C, coeficiente de curvatura, o también llamado coeficiente de concavidad. Es una medida de la forma de la curva, ¿no? Se relaciona de 60 y de 10. Entonces, de sub 30 al cuadrado por de 10 por de 60. Entonces, si C sub C es igual a 1 y 3, entonces indica que el suelo está bien graduado. Si es diferente de 1 y 3, entonces el suelo está mal graduado. Entonces, estas ecuaciones nos sirven también como ayuda cuando clasifiquemos el suelo mediante el sistema ACTM y mediante el sistema SUB, porque ahí nos va a decir arena bien graduada, arena mal graduada. ¿Cómo determinamos si es bien graduado o mal graduado si todo es arena? Entonces, justamente por estos coeficientes. Eso permite ayudar. Entonces, para determinar estos valores de 30, de 10 y de 60, nos vamos a la curva. Aquí, supongamos que yo quiero calcular el de 10. Entonces, tomo el 10% en esta escala de aquí, trazo una paralela a este eje y voy a encontrar la curva. Entonces, aquí voy a tener el de 10, que es de 10 igual a 0,1, y en este caso, 0,1. Estamos hablando en milímetros. Y el de 30 lo mismo. El de 30 viene aquí.
trazo por acá hasta encontrar esta curva y bajo aquí. Y también D va a ser igual al diámetro que me está indicando aquí. El de 60 lo mismo. El 20% vengo aquí, y cuánto está acá, y de 60 va a ser esto de abajo. De ese modo se encuentra los diámetros efectivos de Hasse. Primero trazo la curva en un papel semilogarítmico y encuentro C sub U y C sub C. ¿Alguna duda, jóvenes, de esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, voy a indicar lo siguiente, primeramente. Supongo que ustedes saben ya hacer grafometría. Les voy a preguntar una cosa que es fundamental cuando se tiene que hacer una grafometría. Lo primero, el muestreo. Si tenemos un acopio, supongamos para llevar al laboratorio para que hagamos hormigón, vienen varias volquetas y le dejan el acopio. ¿Cómo muestrean para llevar al laboratorio? ¿Y cuántos kilos van a llevar? Estamos hablando de grava para hormigón. O capa base también, lo mismo. Que tienen partículas casi de 2 pulgadas para abajo. ¿Cómo muestrean y cuánto de materia llevarían? Supongamos que hormigón ya llevara un material de construcción. ¿Cómo muestrean para hacer un análisis de grava para hormigones? No hablemos de capa base todavía porque esos suelos. Se tiene que llevar mínimo. ¿Perdón? Hable nomás, si no sabe, igual lo vamos a corregir. Si alguien dice, vaya, tómame una muestra para que llevemos al laboratorio para hacer hormigón, y bueno, usted agrega una bolsa y bueno, ¿de dónde va, cómo va a muestrear y cuánto de muestra va a llevar al laboratorio? Primero tienen que limpiar el tipo donde está el acopio. Lo que tienen que hacer es limpiar la parte externa del acopio, después sacar el material. Generalmente el laboratorio tiene un promontorio, ¿no es cierto? Y entonces se saca de diferentes lugares. Uno de la parte inferior, unos 2 puntos, si la copia es alto, los 2 puntos de subida, y el coronamiento que de arriba y también de bajada. Se hacen varios muestreos. Y luego, para tomar las muestras, se cava un poquito, unos 20 o 30 centímetros, de ahí se sacan, no de encima, para que la muestra sea representativa, porque lo que pasa cuando viene la volqueta, las piedras grandes primeramente se caen primero y resulta que hay una segregación. Abajo caen todas las partículas grandes y arriba quedan las partículas finas. Entonces, si uno que no sabe muestrear, se va a subir arriba, no sé, porque es más fácil de repente va a llenar toda la bolsa de ahí y bueno, debe ir con la muestra contenta, pero no es representativo. De repente más flojito, no se nos va a subir ahí arriba, solamente va a sacar la parte de abajo, la lleva pura piedra grande. Tampoco es real. Entonces el muestra se hace aleatoriamente, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, a la parte en la base, en la parte central, y en la parte de coronamiento, igualmente al otro lado, el promontorio de muestra. Esa es la muestra que tiene que llevar. ¿Y qué cantidad de muestra va a llevar? Aproximadamente 5 kilogramos, si no me equivoco, de muestra. Digamos 5 kilos. Y supongamos que su grava tiene 2 pulgadas, 5 centímetros, ¿verdad? Una grava de 2 pulgadas, digamos, ¿cierto? A veces utilizan los hormigones de 2 pulgadas o 1,5. 1,5 póngale. Por lo menos va a ser ¿cuánto? Sus 300 gramos, ¿no? De piedrita. 300 gramos, imagínense, que 3 piedras ya casi son casi 1 kilo. Pongamos 4 piedras que sean 1 kilo. 20 eran 20 kilogramos. Kilos, ¿no ve? Entonces no se hace, se toman por lo menos, se debe llevar unos 20 kilos si quieren. Que sean muestras representativas de diferentes lugares, y después cuando uno llega al laboratorio se lo cuartea,
Recién se hace la granulometría utilizando por lo menos unos 15 kilos de muestra. Por eso, cuando hacen granulometría hay que cobrarla nomás al cliente porque es trabajoso, porque además hay que lavarlo, ¿no? Porque aunque la teoría le permite que se haga para la partícula que no se lave, pero resulta que en otras partes el control es mucho mejor. Entonces se graba limpia, aquí traemos material de río, y por tanto hay arcilla adherida en las partículas. Entonces cuando está seco no se desprende. Entonces resulta que para hormigón no se debe admitir más del 2%, ¿no es cierto?, de contenido de arcilla. Entonces de repente más del 2% de lo que está la arcilla sucia. Peor que todavía lo que traen totalmente sucio. Entonces eso hay que ver, hay que controlar la cantidad de finos. Y entonces entre mayor cantidad mejor, y siempre lavado. No hay que tener flojera de no lavar, porque si usted lo seca y lo tamiza, va a quedar los tesones de arcillas en la hendidura de las partículas y eso no se desprende. Se va a desprender cuando usted esté rompiendo la probeta y le va a dar resistencia baja. Esa es la forma de mostrar. Igualmente en capa base también. La capa es un poco más todavía. Por lo menos tiene que llevar casi 100 kilos, porque hay que compensar en peso. Toda partícula que sea mayor a 3/4 hay que compensar en peso. Eso vamos a ver después con el tema de compactación. Entonces hay que llevar igualmente el muestreo, se hace representativo y luego se compensa en peso. Hay que sacarlo grueso y compensar con otro material más fino. De ese modo se hace la compensación en peso. Eso vamos a ver cuando veamos la compactación. Pero aquí, para agregados, para hormigones, se tienen que saber. Ahora sí, arena, bueno, tranquilamente llevan 2 kilos, pues suficiente, no necesitan más tampoco. Pero en grava sí. Bien. Bueno, entonces, la siguiente clase, otra cosa que se debe tener mucho cuidado, ¿no?, tanto para capa base, para carreteras, como también para hormigones. Porque en fin y al cabo nosotros en pavimento, ¿qué hacemos? Si es pavimento rígido, tenemos que saber controlar también el hormigón. Son carreteros. Se debe cuidar también, ¿no es cierto?, las partículas planas y alargadas. ¿Qué significa partículas planas y alargadas? Cuando la longitud de la partícula es mayor a 5 veces al espesor de la partícula, se considera plana y alargada. Imaginen si ustedes van a someter a compresión, se va a romper eso, porque es muy largo, una lámina. Y si pasan una compactadora, la van a triturar, entonces no se admite un porcentaje mayor, no me acuerdo muy bien, creo que del 15%. Y esas partículas mayores, entonces hay que rechazar o mejorar. Después se debe controlar las caras fracturadas. Se debe controlar los tesones de arcilla. Muchas veces los tesones de arcilla están tan duros, ¿no es cierto?, que parecen piedras. Entonces se toma una muestra, se pesa y se lo ubica uno por uno las partículas con la mano. Ahí va a encontrar los tesones de arcilla y toma el porcentaje determinado. Si excede de las especificaciones, el porcentaje requerido o admitido, entonces tiene que rechazar eso o lavar la muestra. Después se controla el lignito y carbón también. Se hace el ensayo de abrasión o sulfatos. Después se hace el ensayo de desgaste de los máquinas ángeles para determinar la dureza del material. Hay varios ensayos que se hacen para hormigones. También eso es válido, por supuesto, para capa base, para carreteras. Estoy hablando de esto porque el material, o sea, estos materiales escogidos para hormigones, para pavimentos rígidos, como también para pavimentos flexibles, tienen que cumplir ciertas condiciones. Y esas son las condiciones que se tienen que controlar. Bien, entonces dejemos aquí. La próxima clase vamos a hacer un ejemplo de esto. Listo, ingeniero.